quiero iniciar diciendo 3 puntos importantes. 1. De que a pesar de que este video tenga el típico título genérico de Nunca vayas a, o también que en el mismo incluya una hora específica, como en este caso las 12 de la madrugada, quiero decirles que por favor no se confundan, y que luego anden comparando este video con aquellos otros, y aunque esto pueda sonar muy narcisista de mi parte, tengo que hacer hincapié en eso, ya que la gran diferencia entre este y esos videos, es que en este no voy a intentar engañarlos, o hacer un clickbait y trucos baratos simplemente para llamar la atención. La razón por la que elegí este título mediocre, es porque sé cómo funciona esta plataforma y su algoritmo de búsqueda, y sé que si titulaba el video de esta manera, este mismo obtendría un mejor alcance y lograría llegar a más personas de lo habitual, y aunque no me guste ser populista porque lo veo como un acto desesperado para rascar visitas, a veces debo ir en contra de mis propios ideales, para así obtener el resultado que busco. Como lo dijo Nicolás Maquiavelo, el fin justifica los medios. y eso nos lleva al siguiente punto. Y es que como acabo de mencionar, en este video no voy a mentirles, por lo cual quiero decirles que todo lo que verán fue un suceso que realmente me pasó en el GTA San Andreas, sí, no les estoy mintiendo, aunque bueno, sé que la mayoría no me creerán, y por lo contrario se mantendrán escépticos, pero es normal y lo entiendo, ya que después de todo, ni yo mismo me creería. Es más, por la seguridad de quienes estén viendo este video, prefiero mejor incluso, que no lo hagan. Y como tercer y último punto, debo decir que este video no es apto para personas sensibles, es en serio, si eres de ese tipo de personas, este sería un buen momento para abandonarlo, pero si por lo contrario te consideras fuerte mentalmente, quiero decirte que por favor presta mucha atención a todo lo que verás a continuación, y por favor te pido que si vas a intentar replicar lo mismo que yo voy a hacer, quiero decirte que por lo menos espera a que finalice el video, ya que de no ser así, puede que termines cometiendo un gravísimo error, y arrepintiéndote después. Una vez ya aclarado los puntos, podemos por fin comenzar con el video. Les pido perdón por enrollarme demasiado con la introducción, pero para los que me conozcan ya saben que soy así, pero también lo hice porque quería de verdad aclarar esos 3 puntos, ya que de no hacerlo, quién sabe lo que podría haber pasado. Así que damas y caballeros, sin nada más que decir, podemos dar por fin inicio a este suceso paranormal que me pasó mientras estaba jugando al mítico Grand Theft Auto San Andreas. Se recomienda mucha, pero mucha discreción. Todo comenzó la noche del jueves pasado, estaba en mi computadora buscando información sobre misterios y mitos de GTA San Andreas, ya que me había planteado en hacer un nuevo creepypasta, así que para conseguir nuevas ideas y conseguir inspiración de cierta manera, fue lo mejor que se me ocurrió. Luego de unas horas de navegar por distintas páginas y foros, de ver uno que otro video respecto al tema, no se me ocurría nada, la verdad bastante impactante para mi gusto, ya que aunque ya mi mente estaba generando varias ideas, no lograba llegar a algo en concreto, y eso era algo que ya me estaba empezando a estresar un poco. Así que ya como último recurso, decidí entrar a la que considero como la mejor página de misterios, la cual es GTA Wikimitos. A pesar de saber que la página es la mejor en cuanto a mitos y misterios, no la consideré al principio, puesto que al ser la más popular, también es la más requemada y usada por todos. Pero bueno, como dije, era mi último recurso, y como dice la frase, peor es nada. Empecé a leer los distintos mitos, y no pude evitar sentir nostalgia al ver algunos de ellos, como por ejemplo Pie Grande, Jason, los coches fantasmas, los tiburones, y un montón de misterios más, que la verdad me hicieron dibujar una pequeña sonrisa en mi rostro. Los minutos pasaron como si fueran segundos, y debido a todas las emociones que estaba sintiendo, ya hasta se me había olvidado mi plan original, estaba en un bucle de recuerdos y experiencias del pasado, que de no ser porque mi reloj sonó, quién sabe hasta qué hora hubiera seguido. Mi reloj emitía un sonido cada vez que pasaba una hora, esto con el fin de administrar mejor mi tiempo, y tener un poco más organizado mis cosas del día a día. Joder, ¿ya las 10 de la noche? Fue lo que dije mientras miraba el dispositivo, no pensé que el tiempo había pasado tan rápido, supongo que esto es lo que se conoce como estar en estado de flujo.
ya viendo que era muy tarde para mí, puesto que tenía que levantarme temprano para ir a la universidad el día siguiente, ya que tenía mi último examen del semestre, y como era el más importante de todos, no podía darme el lujo de madrugar, puesto que estaba seguro que de hacerlo, mis faltas de sueño podrían costarme muy grave. Así que decidí irme a dormir para así descansar un poco, con la esperanza de que tal vez mañana tuviera más suerte, ya que de seguro mi mente ya estaba demasiado saturada, y solamente necesitaba recargar baterías. Pero antes de hacerlo, decidí ver un último misterio más, y qué mejor que el primero que vi cuando era niño, el cual era el fantasma de la madre de CJ. Recuerdo muy bien el mito, muchas personas habían afirmado que si ibas en la noche a la casa de los Johnson, se podría apreciar como Beverly, la madre de CJ, bajaba las escaleras, y seguido paso, se desvanecía. Tiempo después se descubrió que los videos en donde se confirmaba la presencia del espectro, no era más que debido al mejor mod de misterios, el famoso Mysterix Mod. ¿Qué tiempos aquellos? Continué leyendo la información que había respecto al mito, y algo que no recordaba muy bien, es que también según se decía, que había una mayor probabilidad de que el fantasma apareciera, si dentro del juego era viernes, o si se configuraba la computadora para que la fecha fuera Halloween, es decir, 31 de octubre. Como acabo de decir, no recuerdo haber escuchado eso, pero bueno, en ese momento pensé que era simplemente información de más, para así hacer que el misterio pareciera más interesante y verdadero, ya que después de todo, era algo normal en aquella época. Pese al estar convencido de que todo eso era falso, debo admitir que igualmente me llamó la atención, así que sin esperar nada, decidí abrir mi GTA San Andreas para corroborarlo por mí mismo. ¿Y mi cama? Bueno, podría esperar un poco más. Al abrir el juego, inicié una partida que estaba completada al 100%, que de hecho, era la única que tenía. Al iniciar todo estaba normal como de costumbre, y antes de que algunos me empiecen a criticar, sí, estoy consciente de que estoy usando mods, pero es porque ya son más de las 10 de la noche, y no me iba a poner a instalar el juego original solamente para hacer el experimento, ya que no es por ser pesimista ni nada, pero use o no use mods, sé que el fantasma igualmente no va a aparecer. Decidí salir de la casa, y usar el indispensable menú de trampas, para así cambiar la hora del juego, y hacer que el día de la semana, fuera viernes. Vale, ya todo está hecho, así que ahora vamos a entrar de nuevo a la casa, para ver si el espectro hace su presencia. Como lo imaginaba, no ocurrió nada. Bueno, tampoco esperaba que lo hiciera. Así que bien, decidí cerrar el juego, y seguidamente aplicar el segundo método, el cual era cambiar la fecha de mi computadora, por la de Halloween. Debo admitir que este método me parecía más absurdo que el anterior, pero bueno, no perdía nada con intentarlo. Ok, ya la fecha está cambiada, así que vamos a abrir el GTA rápidamente para ver qué ocurre, aunque la verdad, dudo que algo suceda. Adelantaré esta parte del video, para así ir de una vez a lo que realmente nos interesa. Bien, al igual que la partida anterior, voy a salir de la casa para así cambiar la hora del juego, y con respecto al día, bueno, la verdad no creo que el día influya en algo esta vez, así que voy a elegir uno al azar. Vale, creo que todo está bien, así que entremos a la casa, para ver si tenemos más suerte que la partida pasada. Maldición, nuevamente, nada. Joder, qué enojo. Aunque, no sé si mi frustración se debía a que ya no iba a poder dormir mis 8 horas de sueño diaria, o se debía a que aunque fuera un poco, tenía la esperanza de que algo sucediera, así fuera mínimo. Bueno, supongo que un poco de ambas. Teniendo en cuenta que ya no tenía nada más por hacer, decidí cerrar el juego, y ahora sí irme a dormir, aunque la verdad bastante decepcionado. Pero en ese instante algo me detuvo, y eso era mi propia mente. Mi mente había pensado en un nuevo método con respecto al misterio, aunque como en ese momento ya estaba bastante cansado, no sé si lo que pensé fue una idea brillante, o una la verdad muy estúpida. Mi idea consistía en cambiar la fecha nuevamente a Halloween, pero la gran diferencia estaba en que el año iba a ser 1992.
Y la razón de esto, es que como la mayoría ya debe de saber, la historia de GTA San Andreas se basa en dicho año, ya que en este mismo es donde la madre del protagonista fallece, dando así inicio al juego. Entonces según mi teoría, es que si cambio la fecha a 31 de octubre como lo dice GTA Wikimitos, pero aparte la fecha 1992 como en el juego original, tal vez debería funcionar, ¿no creen? Bueno, quizás son tonterías que estoy pensando, lo siento, debe ser la falta de sueño. De igual manera voy a intentarlo, ya que esta vez creo que sí va a suceder algo, no sé qué, pero algo va a suceder. Tengo ese presentimiento. Vale, ya la partida acaba de cargar, y ahora voy a hacer lo mismo que el método anterior, voy a salir de la casa para así hacer que el juego se ponga de noche, y seguido paso volver a entrar para corroborar. Ok, ya la hora está cambiada. Rayos, sé ahora mismo lo que tengo que hacer, pero no sé si lo que estoy sintiendo ahora mismo son nervios, o quizás... Es miedo. Demonios, ya voy a dejarlo cobarde, y voy a entrar de una vez por todas. Maldita sea. Otra vez, nada. Creo que después de todo, si era una idea estúpida. Joder, lo que faltaba, ya son las 11 de la noche. Bueno, ya tendré tiempo después para arrepentirme, pero ahora tengo que ir a descansar. Cerré el juego, apagué la computadora, me acosté en mi cama, cerré los ojos, y me propuse a dormir. Carajos, no puedo dormir. Fue lo que dije, al percatarme de que no podía conciliar el sueño. Pero... ¿por qué me sucedía esto? ¿Era el examen? No, yo ya había estudiado lo suficiente como para no preocuparme. ¿Entonces qué era? Rayos, ya sé lo que me impedía dormir. Mi subconsciente aún seguía pensando en el misterio, seguía buscando otra forma, otra manera, otro método, una solución, maldita sea algo, que hiciera lo posible para que apareciera ese estúpido fantasma. Pero no sé por qué seguía pensando en eso, si al final no ocurrió nada, y eso que ya había hecho todo lo posible. Pero... ¿acaso eso era verdad? ¿De verdad había intentado todo? Mientras más lo pensaba, más dudas aparecían en mi cabeza. Los minutos pasaron, y luego de 5 minutos más o menos, me di cuenta de que no. De que todavía quedaba otro método. Y es que mi idea, la idea que terminé considerando estúpida, creo que al final, no estaba tan errada después de todo. Solo que... faltaba buscarle una diferente perspectiva. Ahora, quiero que todo aquel que esté viendo este video, me preste total atención, y principalmente que recuerde los 3 puntos del inicio, ya que a continuación les diré todos los detalles de la nueva idea, a lo que mi mente logró llegar. Ok, como sabrán, mi anterior idea, fue cambiar la fecha a 31 de octubre del año 1992, ya que según yo, al ser el mismo año del fallecimiento de Beverly, haría más probable de que apareciera. Aunque claro, esto basándome totalmente en lo que dice GTA Wikimitos. Pero... ¿y si la idea no estaba del todo mal? No podía parar de pensar en eso, no sé si era mi sesgo de confirmación, que hacía que no admitiera de que me había equivocado, o quizás simplemente era... que no lo estaba realmente. Por lo que luego de muchos minutos sobrepensando la misma idea, llegué a una conclusión. ¿Y si en lugar de cambiar la fecha de la computadora para que esta fuera Halloween, hacemos que en el propio juego, sea Halloween? A ver, les explico. Como sabrán, cuando iniciamos una nueva partida, y vamos a las estadísticas del juego, podremos ver los días que han transcurrido, y como claramente estamos empezando, esta aparecerá con el número 0, pero a medida de que pasen los días dentro del juego, este número, irá aumentando, poco a poco. Entonces, ¿y si hacemos que los días transcurridos, den como resultado 31 de octubre? Vale, creo que a este punto, ya saben a lo que voy. Pero, llegar a 31 de octubre en el juego no es tan fácil como parece, ya que yo ya he sacado las cuentas, y de los 365 días que tiene el año, 31 de octubre cae en el día 304. Pero teniendo en cuenta de que el juego transcurre en el año 1992, y si prestaron atención en el método pasado, ese año al igual que este, es un año bisiesto. Entonces para llegar a Halloween dentro del juego, no son 304 días, sino 305.
Así que vale, eso es lo que voy a intentar ahora, y a diferencia del anterior método, esta vez no creo que sea una idea estúpida, es más, puedo estar seguro de que esta vez, sí la voy a ver. Al fantasma de la madre de CJ. Así que al diablo con el examen, pero no pienso dormirme, hasta que haya intentado este último método. Me levanté de mi cama, prendí la computadora, abrí el GTA San Andreas, e inicié una nueva partida. Ok, ya sabiendo de que en el juego tienen que pasar 305 días, lo primero que se me ocurrió fue activar trucos, como por ejemplo, el de hacer que el reloj y el juego transcurran más rápido. Y para asegurarme aún más, este último truco decidí activarlo 5 veces. Sin embargo, luego de 5 minutos de la vida real, me di cuenta de que esto iba a llevar mucho más tiempo del que yo creía. Así que decidí usar otra forma para hacer que los días pasen más rápido, aunque el único otro que conocía, era el de ir a cualquier lugar en donde hubiera un disquete guardado, para así guardar la partida muchas veces, ya que siempre al momento de hacer esto, en el juego transcurren unas 6 horas. Así que como si no hubiera un mañana, empecé a guardar la partida como todo un desquiciado. Pero, nuevamente después de otros 5 minutos, también descarté la idea. Maldición, ¿por qué no hay una forma más rápida? Pensé y pensé, hasta que luego de haber pasado varios minutos, no sé cuántos minutos exactamente, Quizás otros 5. no lo sé, pero al final llegué a la conclusión de que lo mejor sería hacer entre comillas, Trampa. ya que no sé cómo, pero entre varias páginas de mods, terminé bajando un programa llamado GTA Save Game Editor. que como su mismo nombre lo dice, es un programa que nos ayudará a editar las partidas cargadas, como por ejemplo, El dinero, la salud, las armas, los territorios, la hora, y un montón de configuraciones más. pero, la opción que realmente me interesaba era, La de cambiar los días transcurridos, en el juego. debo decir que nunca supe que existía este mod, me sorprendió todas las opciones que tenía, no me imaginaba que un mod así existiera, La verdad que la vida, nunca para de sorprenderme. pero bueno, vamos a lo que vamos. Al momento de abrir el programa, me dirigí a cargar, y aquí seleccioné la última partida que había guardado, que era en la que estaba usando el método de guardar muchas veces la partida, y la razón por la que elegí esta, no es por una razón en especial, simplemente es que en caso de que el programa no funcione, no quería dañar mi partida completada al 100%, ya que le tenía mucho cariño, por todas las horas y esfuerzo que me había llevado. Y también como ya había dicho, era la única que tenía. Así que bien, ahora aquí en esta parte en donde dice, Days Past. son los días que han pasado, y como pueden ver, el número que aparece es 33, ya que esos fueron los días que transcurrieron con el método de los trucos, y de guardar la partida muchas veces. Entonces simplemente voy a borrar ese 33, y voy a colocar 305. Y bueno, ya que estoy aquí, voy a aprovechar también en cambiar el día del juego, y pese a lo que dice GTA Wikimitos, sobre que lo recomendable es que sea viernes, voy a colocar es sábado, ya que ese día es el que cae el 31 de octubre, de 1992. Ahora por último, voy a guardar los cambios. Ok, parece que todo está en orden. Maldición, nuevamente sé lo que tengo que hacer, pero esta vez el miedo es mayor, parece ser como si mi cuerpo estuviera paralizado. Demonios, ¿será un presentimiento de verdad, o será que solamente me estoy sugestionando yo mismo? Sea lo que sea, igualmente tengo que hacerlo de una vez, joder. Bien, ya acabo de abrir el GTA San Andreas. Ahora, sin perder más tiempo y dejándolo miedoso, voy a cargar de una vez la partida editada. Pero, ¿qué carajos? No sé qué acaba de pasar, pero la pantalla se quedó en negra, y ya no avanzó más. Maldición, ¿será que al editar la partida hizo que el juego se crasheara? Maldita sea, no me digas que fue eso.
Decidí esperar unos pocos minutos, para ver si el juego por fin cargaba la partida, ya que esta al estar editada, tal vez requería un tiempo para que el juego la reconociera. Pero mierda, luego de unos minutos esperando, ya mi paciencia se había acabado, así que decidí cerrar el juego. Pero justamente cuando iba a hacerlo, mi reloj sonó. Y lo más loco fue, que sonó al mismo tiempo, en el cual por fin cargó la partida. Esto me pareció muy extraño, pero antes de ponerme a sobrepensar lo sucedido, quise ir rápido a las opciones del juego, para ver si el programa había hecho bien su trabajo. Sí, joder sí, observen. Días transcurridos en el juego, 305. Así que en teoría en GTA San Andreas, ya es Halloween. Maldición, no sé si es porque acabo de ver de que el programa funcionó, pero ahora mismo siento de que había algo distinto en el juego, no sé qué era, pero sentía de que ya no estaba en una partida normal. ¿Será la autosugestión? Puede ser. Joder, espera, la hora del juego, no sé cómo, pero la hora está congelada, en las 0 horas. Qué curioso, ya que antes de que cargara la partida, mi reloj sonó, marcando así la medianoche, y en ese mismo momento fue en el que por fin cargó la partida, y ahora me doy cuenta de que la misma hora del juego, es la misma, que la de la vida real. Esto la verdad me pareció mucha casualidad, y para los que estén pensando que esto simplemente me lo estoy inventando, ya que es imposible de que el juego se haya quedado con la pantalla negra, hasta esperar a que sonara el reloj, para así justamente el juego iniciar con la misma hora, pues déjenme decirles que los entiendo perfectamente que no crean que sea solamente una simple casualidad, pero si bien que ocurra una casualidad siempre va a ser extraño, más extraño aún es, de que nunca ocurra ninguna casualidad. Pero bueno, ya voy a dejar de hablar tanto, y voy a dirigirme a la casa de los Johnson, para ver si por fin aparece el horrible espectro. ¿Pero qué carajos? ¿Por qué el cielo está de este color? Si no mal recuerdo, ¿acaso este no es el cielo que hay cuando estamos en el inframundo? Joder sí, pero, ¿será acaso esto un bug? Maldición, esto me da muy mala espina. Como sea, vamos rápido a la casa. Pensé que las cosas no se podrían poner más extrañas, pero estaba muy equivocado. Ya que no sé por qué, pero por alguna razón, no había ningún peatón del juego. Primero, la hora se queda congelada en las 0 horas, segundo, el cielo está como si estuviera en el inframundo, y tercero, esto... Mierda, estoy empezando a pensar de que todo esto va más allá de un simple bug. ¿Será acaso de que no hay peatones porque es medianoche? No, pero ¿qué estoy diciendo? Esa idea es completamente absurda, ya que yo conozco cómo funcionan las mecánicas del juego, y sé que el mismo no estaba tan bien hecho como para que los peatones variaran dependiendo de la hora, así que dicha idea la descarté inmediatamente. Y pese al estar demasiado asustado, aún así me seguí dirigiendo a mi objetivo, y aunque al inicio pensé que todo el camino iba a ser a pie, la verdad que no fue así, ya que en el medio de este logré toparme con un vehículo, que si bien no era para nada rápido, aún así lo agradecí un montón, ya que era mejor eso, a que ir por mi propia cuenta. Aunque debo decir que en el medio del camino choqué demasiadas veces, ya que era algo que la verdad no podía evitar, estaba sintiendo demasiada incertidumbre por no saber lo que iba a pasar, mis manos estaban temblando, empecé a sudar a pesar de que en mi cuarto estaba haciendo mucho frío, y cada vez que me acercaba más a la casa, mi miedo estaba creciendo, poco a poco. Vale, ya acabo de llegar. Ahora, voy a usar el menú de trampas para sacar la cámara, ya que en caso de que si aparezca el espectro, voy a ser el único en toda la historia, que logró sacarle una foto auténtica. Bien, ya llegó el momento de entrar. Empecé a acercarme poco a poco, y no sé si fue idea mía, pero mientras más me acercaba, empecé a sentir un terrible presentimiento, como de que algo iba a pasar. Algo muy malo. ¿En verdad podría aparecer el fantasma? Demonios, solo había una forma de averiguarlo. Respiré profundo, y una vez ya un poco más calmado, por fin, decidí entrar. Y al hacerlo, esto fue lo que sucedió. Mierda, esto tiene que ser una broma. ¿En verdad no ocurrió nada? Carajos, esto no puede ser cierto. Me siento ahora mismo, como un grandísimo estúpido. Pero, ¿por qué no pasó nada? Si la hora del juego, el cielo, los peatones, todo literalmente había cambiado, maldición, piensa, ¿qué era lo que faltaba? ¿En qué había fallado?
Mierda, no se me ocurre nada. ¿Será que simplemente eran bugs? ¿Será que solamente era una casualidad? Maldición, ¿será acaso que yo me equivoqué? No, yo no me equivoqué. La esperanza es lo último que se pierde, y yo todavía, aún no he perdido. Y es que acabo de recordar lo último que decía la página, GTA Wikimitos. Los jugadores también han informado de que su fantasma ha sido visto en el cementerio de Vinewood, donde está enterrada. Eso es, no todo aún estaba acabado. Estoy seguro de que si me dirijo a ese cementerio, todas mis preguntas por fin serán respondidas, estoy seguro de eso. Decidí salir de la casa, pero al hacerlo, no podía creer lo que estaba pasando. Al salir, me percaté de que todo había vuelto a cambiar. El cielo ya no estaba como en el inframundo, ahora estaba de un color rojo escarlata, acompañado de un fuerte viento, que hacía que incluso los árboles se movieran con demasiada intensidad. La verdad no entendía absolutamente nada de lo que estaba pasando. Empecé a sentir cada vez más miedo, mis manos comenzaron a temblar, no sabía por qué todo esto estaba sucediendo. En ese momento ya hasta la voz en mi cabeza, me estaba suplicando a gritos que por favor cerrara el juego, y que me fuera a dormir, pero no, aún no podía hacerlo, tenía que llegar al fondo del misterio, así que con todo mi valor, tomé el vehículo de Sweet, que convenientemente siempre está parqueado cerca de su casa, y me dirigí al cementerio, para terminar de una vez con todo esto. Sobre el misterio del fantasma, de la madre de Carl Johnson. Bien. Ya llegué al cementerio. Ahora, con demasiada cautela, empezaré a investigar a fondo. Y en este momento quiero que me disculpen si es que muevo demasiado la cámara, pero es que la verdad estaba demasiado asustado, mis manos estaban temblando como nunca antes, y no lo podía evitar, así que me disculpo por eso. Joder, ya llevo un rato investigando, y todavía no veo nada fuera de lugar. Esperen, el agua ahora está de un tono rojizo, carajos, primero el cielo, y ahora el agua. Maldición, ¿qué está pasando aquí? ¿Será acaso eso sangre? Demonios, no lo sé. Bueno, sin contar el agua roja, la verdad no veo nada más extraño, y aún sigo sin encontrar ningún rastro del fantasma, así que seguiré investigando. Vale, ya acabo de llegar al lugar de las tumbas, ¿en verdad el espectro podría estar en una de ellas? Carajos, miren, hay un gran hueco en la tierra, parece ser que es una de las tumbas sin terminar. ¿Acaso será que el fantasma está ahí? Sí, no me cabe ninguna duda, estoy 100% seguro de que está ahí en ese agujero la desgraciada, lo presiento más que nunca, no lo puedo creer, por fin el misterio estará resuelto. Bueno, solo hay una forma de saberlo. Damas y caballeros, después de tanto, les presento por fin, al fantasma de la madre, de CJ. No, esto no puede estar pasando. Está vacía. Mierda, ¿todo esto para nada? No, demonios, esto no puede estar pasando, ya que, todos los cambios del juego, ¿acaso eso no significaba nada? Mierda, no puedo creerlo, todo esto simplemente para ver un agua de color rojo. Esto de verdad tiene que ser una maldita broma. Y una, de muy mal gusto. Joder. Ahora lo único que puedo decir es, que lo siento amigos. La verdad acabo de quedar como el mayor payaso de toda la historia, y aparte que les hice perder su valioso tiempo, la verdad lo siento mucho, y sé que disculparme no va a cambiar en nada, pero aún así quiero hacerlo. Lo siento mucho. Diablos. Pero vale, ahora sí, creo que voy a cerrar el juego. Mierda, ¿pero qué es eso a lo lejos? Pero, ¿qué carajos fue eso? Joder, ¿acaso ese era el fantasma? Supongo que si no. La verdad nunca imaginé que se viera así, aunque, algo no cuadraba. No sé qué era, pero había algo que no me convencía del todo, no estoy muy seguro de qué, pero, había algo raro. Demonios, ¿de casualidad ustedes han estado en una situación cuando tienen demasiado miedo? Como por ejemplo cuando parece que tu vida corre peligro. Cuando tu cuerpo parece estar completamente paralizado y no te responde. Cuando quieres hablar pero parece que tienes un nudo en la garganta. Cuando se te eriza la piel, y tu corazón acelera tanto que parece que va a estallar. Bueno, así me sentía yo en ese momento. Mientras seguían pasando los segundos, a mi mente solo se le cruzaban dos opciones. 1, cerrar el juego. O 2, entrar a ese horrible lugar.
Y bueno, pese a tener más de 20 años, en ese momento parecía como si tuviera la edad de un niño pequeño, estaba demasiado asustado, y no me podía mover. Pero igualmente pese a todo, sé que debía tomar la segunda opción, ya que de no hacerlo, todo esto por lo que pasé, habría sido en vano. Ok, no sé cómo rayos lo acabo de hacer, pero logré llegar a la entrada. Ahora, llegó el momento de acabar con este sufrimiento, de una vez por todas. Voy a entrar, a la cuenta, de 3. 1, 2... y 3. ¿Qué rayos? La verdad no me esperaba esto. ¿Y el fantasma? Bueno, debo decir que en parte me alegra no habérmelo encontrado. Pero este lugar... Ahora que recuerdo, creo haberlo visitado hace ya algunos años, pero la verdad ya hasta se me había olvidado cómo era. Por lo que puedo apreciar, aquí es en donde guardan algunas urnas separadas del resto, desconozco la razón, pero también parece que hay alguien que las vigila, ya que aquí hay un televisor, un sillón y unas cajas de pizza. Entonces eso significa que alguien estuvo aquí. Pero, ¿a dónde fue? Joder, me acabo de percatar de que la urna está abierta. Diablos, ¿será que habrá alguien ahí? ¿Será el fantasma? ¿Será Beverly? Joder, ya la verdad no sé si creer o no. Pero bueno, ahí voy. Y al final, ¿quién está en la urna es? Demonios, también resultó estar vacía. Carajos, ahora mismo ya no sé ni qué es lo que estoy haciendo. Creo que ya debería irme a dormir. Esperen, la urna de la derecha también está abierta. Pero, hay algo raro, porque esa urna es la única que no está tapada. Maldición, esto me da de nuevo una mala espina. Joder, sé que tengo que revisarla también, pero ahora mismo, me acabo de dar cuenta de algo. Y es que esa urna, es la última prueba. La última prueba, para por fin terminar con este perturbador misterio. Puesto que, ya acabo de revisar todo el cementerio, y no encontré nada, así que esa última urna, lo decidirá todo. Ahora, al momento de revisarla, van a suceder dos cosas. 1. Que la urna esté vacía, y que todo esto simplemente fue una pérdida de tiempo, y todos los cambios del juego, y el espectro que vi anteriormente, simplemente fueron un producto de mi imaginación, por mi falta de sueño. 2. Que adentro de la urna, esté por fin, el fantasma, de la madre de CJ. Bueno, llegó el momento de terminar con esto. Y aunque ahora mismo pareciera que me estuviera por dar un ataque al corazón, sé que tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. Debo hacerlo. Y lo voy a hacer. Damas y caballeros, les presento, sea lo que sea, que haya adentro de ese sarcófago. Pero, ¿qué, demonios? ¿Pero qué mierda está pasando? Maldición, ¿qué significa esto? No lo entiendo la verdad. Carajos. ¿Y ahora, qué hago? ¿Qué debería hacer? Maldita sea, ahora mismo estoy teniendo un bloqueo mental, que me impide pensar correctamente. ¿Debería apagar la computadora? Joder, ¿qué se supone que debería hacer? Joder, ¿y eso? Acaba de aparecer un marcador rojo de misión, cerca del televisor. ¿Será que entro al marcador? Demonios, sé que con lo que acaba de pasar no debería hacerlo, pero, ya no puedo evitarlo, ya no puedo seguir soportando todo esto. Quiero cerrar el juego, quiero irme a dormir, quiero que todo esto acabe, pero sé que para que todo eso ocurra, tengo que entrar a ese maldito marcador. Así que, llegó el momento. Llegó el momento, de terminar con todo esto. Al instante de entrar al marcador, la pantalla se puso en negra, pero al cabo de unos segundos, apareció la siguiente cinemática. A lo largo de los siglos, el ser humano siempre se ha interesado por lo desconocido, sin embargo a veces debemos tener cuidado, puesto que aquello que tanto deseamos encontrar en lo más profundo de la oscuridad, puede que nos termine encontrando, a nosotros primero.
Si de algo estoy seguro, es que ese fantasma es real. Pero, no es Beverly Johnson. ¿Y tú, te atreverías a ir al cementerio a las 12 de la madrugada?